preciosa palabra de Dios, esta preciosa palabra del Señor, que hoy el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Gloriosa y hermosa palabra del Señor, que en esta tarde desde Córdoba, Argentina, transmitiendo en vivo por CELAC Estéreo 94.1, desde allí, desde San Marcos, Guatemala, para la gloria de Dios. Bendita y hermosa palabra del Señor, que Él ha puesto en nuestros corazones. Dios dice que Él nos ama celosamente. Él nos quiere a nosotros celosamente. Nosotros debemos de acercarnos a Dios, sabiendo que por medio de la preciosa y bendita y gloriosa sangre de Jesucristo, nosotros podemos entrar confiadamente delante del trono de su gracia, al lugar santísimo, por la preciosa y gloriosa sangre de Jesucristo, y así orar al Padre en el nombre de Jesucristo, para que vengan de su presencia tiempos de refrigerio para nuestras vidas. Bendito sea el Padre de los ejércitos, bendito sea Jehová, nuestra roca, nuestro castillo. Bendito es todo aquel que ha conocido a Dios y que Dios lo ha constituido como hijo de Él. En esta tarde, hermanos, desde San Marcos, Guatemala, llevando esta palabra de bendición para todos los hermanos, allí en San Marcos, Guatemala, y en todos los lugares donde esta onda radial, CELAC Estéreo 94.1, está emitiendo para todas las partes del mundo, donde están todos los hermanos, buscando la presencia de Dios, tratando de agradar al Padre en nuestras vidas terrenales, sabiendo que nosotros somos peregrinos en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestro Señor, nuestro Dios, no es un Dios de aquí de la tierra, es un Dios del tercer cielo. Él ha dicho, pedid y recibiréis, pero pedid conforme al Espíritu Santo. Y en esta hora pido en el nombre de Jesucristo, para que sean abiertos los oídos espirituales de cada uno de mis hermanos que están escuchando esta radio CELAC Estéreo, que emite su sonido desde San Marcos, Guatemala. Bendigo ahora la vida de mi hermano Clay Merida, su esposa y sus hijos, para que la gloria preciosa de Jesucristo descienda sobre sus vidas, sobre su casa y sobre todo lo que ellos tienen y sobre toda la obra que hagan en el reino de los cielos. Gloriosa y preciosa es esta palabra de Dios. Bendigo a cada uno de mis hermanos en todas las naciones donde están escuchando CELAC Estéreo 94.1. Bendita y gloriosa es la palabra del Señor. Hoy voy a tratar el tema. Este tema, hermano, que es un tema que preocupa mucho a la iglesia de hoy con respecto a la oración. Cómo orar, cómo saber que Dios está recibiendo nuestra oración. Cómo podemos saber nosotros que nuestras oraciones llegan a la presencia del Señor. Cómo podemos nosotros tener lo que pedimos. ¿Estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios? Dice la palabra de Dios en Santiago 4. Pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Santiago estaba diciendo de que los creyentes estaban pidiendo mal. No recibían lo que ellos estaban pidiendo, porque pedían mal, porque no pedían. Y en el capítulo, en el versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedís para gastar en vuestros deleites.
Bendita sea la palabra de Dios. Dice que Dios no responde la oración de los que tienen ambiciones egoístas. Aman el placer y desean honra y poder y riquezas. Todos los creyentes deben estar atentos, pues Dios no escuchará sus oraciones si tienen el corazón lleno de deseos egoístas. La Biblia dice que Dios solo escucha las oraciones de los justos, si se humillan, y de los que piden conforme a su voluntad, de los que lo invocan en verdad, de los que de veras se arrepienten y se humillan, y de los que piden conforme a su voluntad. Dios no está escuchando las oraciones de su pueblo cuando el pueblo pide para gastar en deleites, porque muchas veces el Espíritu Santo ha exhortado. En todas las cartas, Pablo y Santiago y Pedro exhortaban a los hermanos, porque luego de un tiempo del cual Jesús ya había partido a los cielos, unos 20 o 30 años después de la partida de Jesús, para estar sentado a la diestra de Dios Padre allí en los cielos, los hermanos habían entrado en una conformidad, habían hecho amistad con el mundo. Estaban pensando que si ellos hacían conforme a lo que está en el mundo y teniendo, dice, el favor de Dios, nosotros venceremos en todas las cosas que nosotros estemos pidiendo, porque Dios es justo, dice, porque somos salvos, porque nosotros hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, pero estaban amando este mundo. Por eso Santiago les dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esto es lo que pasa, hermanos, cuando hay falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles que están predicando de la prosperidad, están predicando, hermanos, de obtener todas las cosas que están al alcance de nuestros ojos, todos los deseos que produce este mundo en nuestra carne. Todos esos deseos nosotros los albergamos en los corazones, porque siempre vienen aquellos que están predicando que tú tienes que fijarte metas, que tienes que fijarte una meta y que tienes que seguir esa meta. Esos son los que causan que los hermanos se jacten de tener amistad con el mundo y de ser cristianos a la vez. Están siendo envanecidos por causa de las lisonjas de aquellos que traen esta clase de doctrina. El creyente debe tener en cuenta la intensidad con que Dios aborrece la soberbia, el orgullo, el cual hace que Dios no acepte las oraciones, ni manifieste su presencia, ni conceda su gracia. El que se envanece o busca la honra y la estima de los demás a fin de satisfacer su orgullo, se priva de la ayuda de Dios. En cambio, el que con humildad se somete a Dios y se le acerca, Él le da gracia abundante, le tiene misericordia y le ayuda en cualquier situación de la vida. Por eso dice que muchos hermanos que están dentro de la iglesia, tratando de buscar el apoyo de Dios, pero están en compañía de aquellos que son hombres pecadores, hombres que han sido sembrados dentro de la iglesia por Satanás el diablo. Tengamos en cuenta que dentro de la iglesia siempre va a estar la cizaña. Las cizañas son los hijos del malo,
los hijos del diablo que han sido sembrados dentro de la iglesia. Por eso estos hombres que hablan lisonjeramente, que le hacen creer a los demás hermanos que ellos pecando, teniendo inmoralidad, teniendo sexo libre entre los hermanos, teniendo amistad con el mundo, sexo con personas del mundo, creen que todavía la salvación está de su lado y hacen errar a los verdaderos hermanos que están cada día humillándose delante de la presencia de Dios, buscando la gracia, siendo humildes. Hermanos, hay que tener cuidado con todos estos que andan predicando semejante doctrina por todas las iglesias que están en el mundo, hermanos. En los tiempos en que yo estaba ministrando junto con el pastor en la iglesia central donde yo pertenecía, hasta que partió nuestro pastor y fue llevado arriba en los cielos, había dentro de la iglesia aquellos que habían sido sembrados por Satanás, los falsos hermanos, y estábamos en peligro constante. ¿Qué pasaba dentro de la iglesia, hermanos? Cuando el pastor tenía peticiones de los hermanos por sanidad, por liberación, por algún favor que teníamos que pedir a Dios, él me señalaba desde donde yo estaba sentado allí en la iglesia. Él me señalaba como intercesor para que yo elevara peticiones a Dios por todas las cosas que había oído que los hermanos estaban pidiendo. Se necesitaba de un intercesor, uno que pudiera llegar a la presencia del Padre, uno que se humillara delante de la presencia de Dios, sabiendo que esta tierra está llena de la gloria de Dios y que nosotros estamos postrados orando a los pies del Señor, porque esta tierra es el estrado de los pies de nuestro Dios y nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios a sus pies. Nos humillamos y con sinceridad pedimos algo al Señor. Él escucha nuestras oraciones. Él concede nuestras peticiones. Bendita sea la preciosa palabra del Señor. En los tiempos cuando estaba allí la primera iglesia, cuando Pedro, Juan y los demás discípulos habían fundado la iglesia conforme al poder del Espíritu Santo, descendiendo con poder sobre la iglesia. Una de las cosas primordiales que tiene que haber en toda congregación es el poder del Espíritu Santo, habiendo llenado el Espíritu Santo a todos aquellos hermanos que son humildes, aquellos que verdaderamente son hijos de Dios. Tenemos que buscar el bautismo del Espíritu Santo para que en el poder del Espíritu Santo podamos orar con poder al Señor y recibir los beneficios que Él tiene para darnos. Y así oraban los hermanos allí en Jerusalén, en la iglesia primitiva, en Hechos 4, versículo 29. Se habían reunido los discípulos, se habían reunido los hermanos, todos los hermanos humildes de aquel tiempo, llenos del Espíritu Santo, y oraban de esta manera. Hechos 4, versículo 29. Y decían: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, valentía significa denuedo, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esa era la oración que hacían en aquellos tiempos. Hoy veo dentro de las iglesias oraciones que no corresponden, que no suben a la presencia de Dios, porque son oraciones conforme a la carne
y no conforme al Espíritu Santo, porque han sido mal adoctrinados los hermanos dentro de las iglesias, porque los pastores egoístas siempre andan buscando que Dios derrame bendiciones sin humillarse delante de la presencia de Dios. Andan buscando que Dios traiga favores a la iglesia, así ellos se congracian con todos los hombres y pueden sacarle las ofrendas y los diezmos, porque son egoístas las peticiones que hacen los pastores hoy en día. Yo estaba congregándome en una iglesia donde el pastor me había pedido que fuera a vivir a la iglesia que él tenía en su templo, porque allí había un lugar para que yo morara, habitara, viviera con mi familia y mis hijos. Y allí estuve habitando, morando, viviendo en esa iglesia por 14 meses, hermano. ¿Por qué? Porque cuando yo fui a esa iglesia a visitarla, el pastor me pide que le haga una oración en el público. Y oré allí en público. Y el Espíritu descendió con poder. Así como en el libro de los Hechos 4, versículo 31. Dice que cuando estaban esos hermanos orando y pidiendo que se hagan señales, prodigios, mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con poder la palabra de Dios. O sea, depende de tus peticiones, hermano. ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga? Entonces Dios va a traer lo que tú quieres que Él haga. Pero si oras conforme a su voluntad, aquí nadie oró pidiendo nada para sí mismo. Ellos lo único que pedían, mira las amenazas de aquellos que están en el mundo. Señor, mira las amenazas de aquellos que están en el mundo, que nos ponen tropiezos. Mira las amenazas de aquellos falsos hermanos que hoy están metidos dentro de la iglesia. Aquellos que han sido sembrados por Satanás. Hazle que sus bocas se callen. Hazles enmudecer, Señor. Esa es la oración que tenemos que hacer. Y le dice, y concede a tus siervos que con toda valentía hablemos tu palabra. O sea que lo que estaban pidiendo los discípulos y los hermanos en aquel día, allí en Jerusalén, era que ellos pudieran predicar la palabra con valentía. Pero lo que enseñan hoy los siervos, mal llamados siervos, porque son hijos del vientre de ellos mismos, piensan con el vientre, aman las cosas de este mundo, anhelan lo que va al vientre, anhelan el poder, anhelan todo el orgullo, anhelan ser vistos por la gente. Dice, extiendes tu mano, Señor, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo amado Hijo Jesús. O sea que la petición de los hermanos debe ser esta. Los pastores tendrían que enseñar este principio de oración, que es la que Dios escucha, porque dice la Biblia, cuando hubieron orado en el lugar donde estaban congregados. ¿Dónde estás congregado tú, hermano? Allí tienes que hacer oraciones conforme a la voluntad de Dios. En el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dios no puede retener su mano cuando escucha a un orador que está orando conforme a su voluntad, que está pidiéndole a Él que sea su guardador, que mire a los enemigos que están fuera y que permita que ellos puedan predicar con valentía la palabra de Dios. Y estaban pidiendo que se hagan sanidades.
que se hagan señales y prodigios, o sea, milagros, que se convierta el agua en vino, que se multiplique el alimento en las alacenas, que los vestidos que tenemos puestos sean hechos nuevos, como los vestidos que tenían el pueblo de Israel cuando cruzó el desierto. Dice que sus vestidos no se envejecieron y su calzado no se envejeció y los pies de ellos no se hincharon ni por el calor ni por el frío en el desierto, porque Jehová estaba con ellos. Esta es la oración, hermanos, que llega delante de la presencia de Dios. Esta oración estaba pidiendo que ellos pudieran predicar la palabra, que los que estaban siendo salvos fueran sanados por el poder de Jesucristo en cada uno de los hermanos. Porque dice, el que cree en mí hablará nuevas lenguas, echará fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y si el mundo les quiere dar a beber alguna cosa mortífera, no les hará daño. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y si alguna serpiente te picare allí por la selva donde tú andas predicando el evangelio de Jesucristo, no te hará mal. El veneno de la serpiente será neutralizado por el Espíritu Santo que está dentro de ti. Bendita la presencia de nuestro Señor Jesucristo hoy, aquí en esta radio, hermano, aquí en el internet. Gloriosa es la presencia de Dios. Pedían que se hicieran sanidad de los hermanos. Por eso dice el apóstol Santiago, hermano de sangre, de la misma madre María. Dice que pedían y pedían mal para gastar en los deleites. O sea, Santiago era un líder de la iglesia allí en Jerusalén. Él era un pastor general. Ese cargo ocupaba Santiago en la iglesia allí en Jerusalén. Los apóstoles le habían dado ese cargo por la unción y el poder que había en Santiago, por la sabiduría que Dios le había dado a Santiago. Bendita sea la preciosa palabra del Señor. Si nos ponemos a ver, Santiago era un hombre poderoso en palabra y en sabiduría. Dios le había dado esa sabiduría, porque dice que los hombres allí en Jerusalén en aquellos tiempos no pedían para sus necesidades. El reino de los cielos era su único objetivo. La prioridad de los hermanos en aquel tiempo era el reino de los cielos. No eran peticiones egoístas, porque el Señor le había prometido que si hacían su voluntad, Él les concedería todas las cosas que les fueran por necesidad. Y hoy en día vemos a muchos hermanos, a pobres hermanos que están pasando necesidades, porque los pastores no les enseñan a cómo debemos pedir, cuál es la prioridad para nosotros. La prioridad nuestra es el reino de los cielos y su justicia. No tenemos que tener otra prioridad, y el Señor va a añadirte todo lo que tú necesites para todo el tiempo que estés como peregrino aquí en esta tierra. Hermanos, es hora de que nosotros nos volvamos y aprendamos qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que el Espíritu Santo está trayendo a tu vida. Cuando tú veas que los pastores oran mezquinamente, pidiendo bienes para el pueblo de Dios, pidiendo ropa, calzado, estos pastores que piden que tú te puedas comprar un auto, una casa, esas son peticiones egoístas, porque están tergiversando la palabra de Dios.
Porque la petición que deben hacer los hermanos, la petición de los pastores es: mira las amenazas que hay en el mundo y concédele a tus siervos, concédele la libertad, para que esos que están amenazándonos, que están en el mundo parados en las esquinas, sean enmudecidos, sean atados los espíritus que gobiernan sus vidas, para que nosotros podamos hablar la palabra de Dios. Pero hay muchos hermanos que tienen temor de predicar la palabra de Dios, que no han aprendido que la prioridad es el reino de los cielos, porque están siendo mal enseñados por aquellos pastores y profetas y apóstoles mentirosos. Casi todos los ministros están ahora rogando y pidiendo que los hermanos tengan carros nuevos, casas nuevas, vestidos nuevos, trabajos nuevos, calzado nuevo, oro, joya, relojes nuevos. Están pidiendo vanidad, orgullo, con un espíritu de indiferencia hacia la voluntad de Dios, porque ellos saben, todos saben cuál es la voluntad de Dios. Todos saben que nosotros debemos orar para que el reino de los cielos sea extendido, para que los hombres perversos y malos que están por el mundo diseminados, buscando poner tropiezo a los predicadores del Señor, deben ser atados por el Espíritu Santo. Debemos ser librados de los hombres perversos y malos que ponen tropiezo al Evangelio. Pero los hermanos no tienen como prioridad el reino de los cielos. No piden que se le conceda que hablemos con valentía la palabra de Dios. Y mientras Dios concede que nosotros seamos liberados de hombres perversos y malos, Dios extiende su mano para que nosotros, en el nombre de Jesucristo, podamos sanar a los enfermos, hacer liberación, producir milagros. Esos son las señales, milagros, hermanos. Que se multiplique el pan, que se multiplique el alimento en las casas de los hermanos más pobres, que se le multiplique las vestiduras, los calzados, que se le multiplique el dinero que ganan, que sea multiplicado, que se haga un milagro y que las hojas que estén por los suelos se conviertan en dinero para que los hermanos puedan pagar todas las necesidades que tengan de los servicios que el mundo nos ofrece para que nosotros podamos vivir. La luz, el alquiler, el alimento. Dios dijo que Él iba a proveernos todo eso. Pero más que nada Dios dijo que Él iba a derramar el Espíritu Santo. Pero hoy no sucede eso en las iglesias. Cuando nosotros estamos predicando, no estamos predicando conforme a la voluntad de Dios. Por eso Dios no envía el Espíritu Santo sobre la congregación. Porque estamos pidiendo mal para gastar en nuestros deleites. Estamos predicando un evangelio tergiversado. El evangelio que ha minado todas las iglesias, que viene de la mano de todos aquellos falsos pastores, falsos profetas, hombres mentirosos, apóstoles mentirosos, evangelistas mentirosos, que solamente quieren ser vistos, quieren ser oídos, quieren tener el favor de las personas. Nosotros no debemos buscar el favor de los hermanos de la congregación. Debemos hacer que Dios tenga favor con todos los hermanos en la congregación, que ellos puedan orar y que Dios no se pueda resistir y envíe el Espíritu Santo y tiene el Espíritu Santo todos los que están en la congregación. Y dice, de esta forma, llenos del Espíritu Santo, van a hablar con poder, con valentía la palabra de Dios.
Y Dios no se va a negar a sanar a los enfermos, a darles poder para echar fuera demonios, porque estás pidiendo conforme a su voluntad, porque tu prioridad es el reino de los cielos. Pero Santiago decía, ustedes piden y no reciben, porque piden el mal. Y el libro de los Hechos y toda la Biblia dice exactamente lo mismo, hermano. No debemos pedir nada de lo que nosotros necesitemos, porque nosotros no sabemos lo que necesitamos. Muchas veces nosotros queremos dinero, queremos abundancia de alimentos, queremos ropa nueva, calzado nuevo, queremos auto nuevo, casa nueva. ¿Por qué, hermano? Porque estamos viendo lo que poseen los otros, aquellos que tienen bienes de este mundo. Estamos nosotros envidiando, anhelando y deseando lo que tienen los hombres pecadores. Dice que nosotros no debemos desear, ni querer, ni envidiar la prosperidad de los impíos, porque dicen que los impíos están siendo prosperados, siendo ellos unos pecadores. Pero en el libro de Eclesiastés dice claramente, Dios le da a los pecadores trabajo, abundante trabajo, para que hagan dinero. Y todo lo que hacen los pecadores es para quitárselo Dios y dárselo a los que aman a su alma. Dice que Dios le va a sacar a todos esos pecadores que están ahora haciendo dinero, que tienen trabajo. Se lo va a dar a nosotros, los que andamos conforme a la voluntad de Él. Pero nosotros no debemos pedir el dinero, el carro, ni desear ni anhelar la casa, todo lo que ellos tienen de este mundo, el orgullo, la vanagloria. Pero Dios dijo en su promesa que Él le daría trabajo a estos impíos. Por eso le dijo, no mires, en el Salmo 37, no mires, ni desees, ni envidies la prosperidad de los impíos. Y esa es la raíz de los males de la iglesia, hermano. Porque ahora los hermanos están mirando la prosperidad de muchos hermanos dentro de la iglesia. Pero nosotros sabemos bien claramente que aquellos que prosperan económicamente, aquellos que tienen riquezas, no vienen de Dios. Eso viene por el obrar, por las señales y prodigios mentirosos que hace Satanás por medio de los siervos que él tiene. Y no es maravilla, dice Pablo, porque el ángel, porque él se disfraza como ángel de luz, se hace pasar por Jesucristo. Satanás es mentiroso hasta tal extremo que se hace pasar por Jesucristo, se viste como ángel de luz para engañar a los hermanos. Él hace prodigios, Él hace señales mentirosas, dice Pablo. Segunda de Tesalonicenses 2. Todas señales y prodigios mentirosos harán los siervos de Satanás, los que han sido sembrados en el medio de la iglesia. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Por eso nosotros no debemos anhelar ni desear ninguna cosa de este mundo. Dios te la va a dar por añadidura. Debes de pedir, Señor, mira las amenazas que hay en el mundo, porque la prioridad para todos los creyentes, pobres o como sea que han llegado a la iglesia, es el reino de los cielos, hermanos. Contarle a otros, testificarle de Jesucristo, de la misericordia que Dios ha tenido, de haberte sacado de la oscuridad y de las tinieblas, y haberte traído a la gloriosa luz de Jesucristo. Y ahora eres hecho un hijo de Dios, participante del reino de los cielos. Pero tu prioridad no debe ser lo que está en el mundo, las cosas que son necesarias para nuestra vida.
Debes pedir que Dios te conceda el poder y la libertad y te conceda la valentía de poder predicar el Evangelio a todos tus conocidos, salir por las calles. Eso es lo que decía la iglesia allí en Jerusalén. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Denuedo significa valentía, hermanos. Y le decían al Señor, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Y qué mejor oración que esa. No pidieron nada que sea egoísta, nada con orgullo, nada por vanagloria, nada para gastar en sus deleites. Todo lo que habían pedido era que Dios los librara de los hombres perversos y los hombres malos, los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos evangelistas, maestros que hay diseminados por todo el mundo que predican la verdad tergiversada. Dice que tienen que orar pidiendo ser librados de esos hombres, apartados de todos esos hombres. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Nuestro amado Señor Jesucristo no puede menos que contestar las oraciones hechas con humildad, hechas conforme a la voluntad de Dios. Dice que los que van a ser salvos son los que hacen la voluntad de Dios. Y dice la carta a los romanos, Pablo hablando a los romanos, le daba un consejo, hermano, porque todos estos habían salido por el mundo. Estos que son discípulos de Satanás, estos que son la cizaña plantada en el medio del trigo. Es inevitable, hermano, la cizaña siempre va a estar en el medio del trigo, pero nosotros debemos reconocer, nosotros que somos el trigo, debemos reconocer a la cizaña. Y Pablo les decía así a los hermanos que estaban en Roma y a todos los hermanos que estaban en el mundo. En su carta a los romanos, capítulo 16, versículo 17, le decía a los hermanos, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. O sea, Pablo se estaba diciendo, fíjense que dentro de la iglesia, de la congregación donde ustedes asisten, hay hombres que causan divisiones y tropiezos. ¿En contra de qué? De los hermanos, no, de la doctrina. De lo que se predica, hermano, en el púlpito. En contra de la doctrina que Pablo le había enseñado. Que vosotros habéis aprendido, dice. ¿Y qué le decís? Que os apartéis de ellos. Que se aparten de ellos. Que los dejen solos dentro de la congregación. Y si los tienen identificados, porque tales personas, dice, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Bendito sea. La gracia de nuestro Dios Jesucristo sea con vosotros. Dice que nosotros debemos desechar a todos estos. Desechar significa quitarlos del medio nuestro, expulsarlos de la congregación,
a aquellos que causan divisiones y tropiezos en la doctrina, hermano. Porque muchas veces, hermano, sucede lo siguiente. Siempre hay un pastor que cae en las redes de estos hombres perversos y les traen doctrinas contrarias a la doctrina del Espíritu Santo. Las oraciones, todas sus elocuencias van dirigidas a que amen las cosas que están en este mundo, a que anhelen y deseen todas las cosas que están en este mundo. Eso es una doctrina tergiversada. De esta manera Dios no va a enviar su Espíritu Santo, porque estos hombres perversos que vienen con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque el corazón del hombre, hermano, tiene que estar afirmado en las cosas de Dios. Tiene que saber que Dios te va a dar todo lo que tú necesites. Tienes que saber, hermano, que tu corazón no se puede mover ni a diestra ni a siniestra. Tienes que perseverar en la doctrina del Espíritu Santo. Orar conforme a la palabra de Dios. Hay muchos que piden alimentos, ropa, calzado, algún vehículo, una casa, un auto, pero no los reciben, hermano, porque no están teniendo como prioridad el reino de los cielos. Por más que sean hermanos piadosos, hermanos confiables, pero lo que pasa es que han sido engañados sus corazones, porque el corazón es ingenuo, dice, porque vienen estos predicadores que predican para sus propios vientres, dice Pablo, y traen palabras suaves, palabras hermosas, que llena tu vientre, que llena tu corazón, hermano. Son palabras lisonjeras que quieren quedar bien contigo. Mira como el pastor pide, dicen. Pide para que nosotros tengamos una buena casa, un auto. Pide para que nosotros tengamos buena ropa. Pide para que tengamos mucho alimento en nuestra casa. Para que podamos comprar muebles para nuestra casa. Buena ropa, buenas cosas para nuestros hijos. Todo eso piden aquellos que vienen con suaves palabras y lisonjas y engañan, dice, los corazones de los ingenuos, porque los hermanos son ingenuos, creen toda la mentira que estos falsos traen a la iglesia de Jesucristo. Por eso dice Pablo, no se dejen engañar por esto que traen palabras hermosas, que tienen una buena alocución, que son hombres engañadores, cantantes, predicadores, engañadores, que escriben canciones que te llegan a tu corazón, porque te hacen sentir como que tú estás venciendo, siendo que no estás haciendo nada para el reino de los cielos. Solamente estás escuchando estas palabras lisonjeras, palabras suaves y hermosas, que entran dentro de tu corazón y te engañan, porque el corazón del hombre es ingenuo. Y Dios dice en Jeremías que el corazón nuestro es perverso y malo, y solamente Dios conoce nuestros corazones, y nosotros muchas veces nos dejamos engañar por nuestro corazón ingenuo, perverso y malo, y de esta manera somos apartados de la gracia de Dios. Dios no derrama su Espíritu Santo. Dios no hace temblar el templo, el lugar donde están reunidos los hermanos hoy. ¿Por qué no hace temblar el templo Dios? Porque no escucha las oraciones que vienen con egoísmo, pidiendo lo contrario a lo que Dios quiere. Nuestra prioridad como creyentes es el reino de los cielos. Y todas las cosas que nosotros tenemos por necesidad, Dios nos las va a dar por añadidura. Dios te va a dar siempre por añadidura. Yo llevo 26 años, hermano. Este año ya son 27 años que sirvo al Señor.
y nunca le he pedido al Señor algo que no sea conforme a su voluntad. Siempre le estoy pidiendo que Dios me levante y me envíe a predicar su palabra y que Él haga poderosas señales, milagros y sanidades. Y el Señor ha hecho durante todo mi ministerio muchas sanidades, muchas señales y prodigios. Muchos han sido los demonios que he expulsado, he exorcizado de los hombres y mujeres, de los jóvenes y los niños, de los viejos inclusive. Muchos pecadores se han vuelto al Señor por el poder del Espíritu Santo que reposa en mí. Y yo cada día pido al Señor que su Espíritu Santo avive el fuego dentro de mí, que avive los dones que Él me ha dado y que cada día me abra puertas para predicar su palabra, que me libre de hombres perversos y malos que se oponen a la palabra de Dios, a aquellos que nos ponen tropiezos, a aquellos que están siempre escondidos mirando nuestro accionar. Dios va a librarte, hermano, para que tú puedas predicar la palabra del Señor. Pero si oras conforme a su voluntad. Y Dios, si tú estás orando conforme a su voluntad, Él no va a quedarse quieto. Él va a hacer temblar el lugar, porque la alegría de Dios se va a manifestar en sus pies y va a poner sus pies en alegría y va a temblar el lugar. No te olvides que la tierra es el estrado de los pies de Dios. Y nosotros cuando estamos con alegría tendemos a danzar y a bailar en el templo. De alegría porque el Espíritu Santo nos está concediendo la llenura. Entonces Dios hace lo mismo, hermano, y el lugar tiembla por el poder de los pies del Señor en el templo donde tú estás congregado. Y ahí derrama su Espíritu Santo y eres lleno del Espíritu Santo y hablas lengua y hablas la palabra de Dios con poder. Bendita sea la preciosa palabra del Señor. Dios dice que Él no se va a quedar quieto. Él se va a poner en alegría. Yo me alegraré en los que me aman, dice Jehová. Él se va a alegrar cuando estemos todos nosotros, los que hemos andado conforme a su voluntad, todos juntos allí en el tercer cielo, en la santa ciudad, la Jerusalén de arriba, donde va a haber un tabernáculo, donde vamos a estar todos nosotros con Dios en el medio nuestro. Y Él se va a gozar y se va a alegrar, porque hemos andado conforme a su voluntad, porque nuestra prioridad ha sido el reino de los cielos y su justicia. Entonces dice Apocalipsis 22, que Dios va a estar con todos los hombres, allí en el tabernáculo santo, allá en el cielo. Y Él se va a alegrar y se va a gozar con todos los hombres. Bendito sea nuestro amado Dios. ¿Te imaginas el gozo de estar en la presencia de nuestro Dios allí arriba en los cielos, en su tabernáculo santo? Glorioso y precioso es nuestro Dios. Cuán maravilloso es Dios. Cuán hermoso es Dios. Tienes, hermano, que aprender la doctrina que es conforme a la voluntad de Dios. Tienes que desechar la doctrina que venga engañando a tu corazón ingenuo. Bendita y gloriosa es la palabra del Señor. Dice Santiago que pedís y pedís mal. No tenés las cosas que vos querés. Las cosas que vos querés son todos los bienestares para tu casa y no los tenés, porque tú estás pidiendo los bienestares y no estás pidiendo que sea prioridad tu vida en el reino de los cielos. Señor, mira sus amenazas. Mira las amenazas de los hombres fuera de mi casa. Están amenazándome. Están amedrantándome con sus palabras, sus miradas, con sus orgullos y con sus bienes.
y no me dejan tener poder para predicar la palabra. Por eso tienes que pedir que Dios aparte a todos esos hombres perversos y malos, para que tú puedas predicarle las palabras. Bendito sea. Y tienes que decirle, Señor, extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La gloria es para Dios, hermano. Debemos aprender, hermanos, a tener el beneficio de Dios en nuestras vidas. Hay muchos que piden, hermanos. Lamentablemente, muchos hermanos pobres inclusive están pidiendo cosas que necesitan, pero no están pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Por eso, hermano pobre, hermano que tienes algún bien de este mundo, pide solamente que Dios te permita predicar su palabra, que el reino de los cielos sea tu prioridad, hermano. Sea tu prioridad. Que el reino de los cielos sea tu prioridad. Eso es lo que quiere Dios para tu vida, hermano. Que tú prediques su palabra, que lo confieses delante de los hombres, y Él te confesará delante de sus ángeles. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Él enviará a los ángeles, hermanos, para que te guarden en sus manos, para que se abran las puertas, para que se quiten todas las piedras de tropiezo que el enemigo ponga en tu camino. Él te confesará delante de los ángeles. Los ángeles empezarán a cesar la boca de los demonios en todos los hombres perversos y malos que están afuera de tu casa, haciéndote burla, hermano, porque tú eres ahora un creyente en Cristo Jesús. Los ángeles del Señor van a cerrar la boca de los espíritus inmundos que están gobernando la vida de estos hombres perversos y malos, que se interponen a que tú prediques el Evangelio. Pero tienes que ser, hermano, realmente un hombre que tenga la prioridad del reino de los cielos. No tienes que pedir nada para ti, porque Dios dice que antes que tú le pidas algo, Él ya sabe que tú lo necesitas. Pero tú pides muchas veces cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Él. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Ya me he excedido en el horario, hermanos. Pero gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, para que el pueblo de Dios pueda aprender esta doctrina de la oración que tiene que prevalecer, el amor de hermanos con hermanos, compartir lo que nosotros recibimos. Muchas veces Dios manifiesta su poder y su gloria, multiplicando el alimento en alguna casa de algún hermano. Entonces el hermano, ¿qué tiene que hacer? Compartir con los hermanos más pobres el alimento que Dios ha multiplicado en tu casa. Dios va a hacer lo que hizo con el profeta Elías. Cuando tú estés pasando necesidad, Él va a enviar a los cuervos con carne y pan para que tú comas. Y así lo alimentaban los cuervos a Elías, porque el Señor enviaba a los cuervos que busquen carne y pan y le lleven a Elías. Y ahí estuvo Elías hasta que se secó el agua del arroyo donde él bebía. Y le dice el ángel: ven y come esta torta. Comió la torta que Dios le había enviado desde los cielos. Comida de ángeles comió el profeta Elías, y le bastó para que él caminara hasta Sarepta de Sidón. Allí fue a la casa de una viuda que tenía el último poquito de aceite, el último poquito de harina para hacer una torta y hacerla al rescoldo para comer ella y su hijo
porque mucha hambre había caído sobre la tierra. Y dice que esta viuda tenía ese último poco. Pero llegó Elías y le dijo, hazme una torta para mí primero. Y verás que la harina y el aceite nunca cesarán. Siempre habrá harina y aceite. Bendito sea el precioso y poderoso nombre de Jesús. Y así estuvo Elías como 2 años comiendo con aquella viuda. ¿Por qué? Porque Dios hacía que el alimento se multiplicara todos los días para la viuda, para su hijo y para Elías. El que le da a un profeta aún un vaso de agua, por cuanto es profeta y lleva la palabra de Dios por todas las naciones, va a tener recompensa de profeta. Por eso Elías estuvo ese tiempo allí con esa viuda. Y luego Jesús hizo lo mismo. Tomó en sus manos los peces y los panes y los multiplicó para que comiera multitud de hermanos que estaban escuchando la palabra de Dios. Esos son los milagros, las señales y los prodigios que nosotros debemos hacer en el precioso nombre de Jesucristo. Pero si oramos conforme a la voluntad de Dios, conforme al Espíritu Santo que clama desde dentro nuestro Abba Padre, el Espíritu Santo te va a elegir como orador para que se hagan milagros, para que se hagan señales y prodigios, para que tú puedas orar y los hermanos reciban ahora la multiplicación de los alimentos allí en sus hogares, que se multiplique el dinero que ellos ganan cada día, para que puedan pagar todas las deudas que tengan. Esas son las principales prioridades de todo siervo de Jesucristo. Hacer milagros, señales y prodigios en el nombre de Jesucristo. Pero hoy no se ora por eso, hermano. Por eso yo oro en esta hora, para que los hermanos más pobres que hoy, sabe Dios que están pasando necesidades económicas. Sabe Dios que nosotros tenemos toda clase de necesidades, pero sabe Dios también de que no abres la boca, hermano, para confesar a Jesucristo entre los hombres. Pero Dios tiene misericordia y ahora envía sobre tu casa, hermano, multiplicación de tus alimentos, de tu dinero, de tu ropa, de tu calzado, para que tú puedas así saciar tu corazón entristecido y haya alegría, gozo y paz en tu corazón y tengas poder y tengas valentía para predicar la palabra. Cuando tú te largues, hermano, a predicar, a confesar a Jesucristo entre los hombres, Dios te va a multiplicar para tus necesidades. Esa es la palabra de Dios. Bendita y gloriosa palabra de Dios. Yo bendigo a mi hermano Clay Mérida, a su esposa y a sus hijos, y que el poder del Espíritu Santo ahora esté descendiendo con poder sobre su vida. Que toda clase de traba, de oposición, toda clase de quebranto económico sean destruidos ahora por el poder del Espíritu Santo. Y reciba, mi hermano, todo lo que necesite, pero que mi hermano sepa que la prioridad es el reino de los cielos. La única prioridad que tenemos que tener es el reino de los cielos. De esta manera Dios va a suplir toda necesidad en nuestras vidas. Hace 26 años, hermano, que predico esta palabra y yo me he gozado viendo las señales, los milagros y los prodigios que Dios ha hecho entre mis hermanos, sanando, libertando y multiplicando todas las cosas que tenían por necesidad. La gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Bendita y preciosa palabra de Dios, predicada hoy por medio de Selah Estéreo 94.1
desde allí, desde San Marcos, Guatemala, para todos mis hermanos en Guatemala, en todos los países limítrofes y hasta donde sea que estén escuchando los hermanos en Australia, en España, en las islas, en todos los países, en Brasil, en todos los países de la tierra, donde están escuchando esta preciosa palabra de Dios. Sean llenos del Espíritu Santo ahora, en el nombre precioso de Jesucristo. Vuélvete a las sendas antiguas, hermanos, a la iglesia primitiva, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A Él Dios sea la gloria, toda la honra, el poder y la alabanza, y para nosotros su bendición, y que nuestros nombres sean anotados en el libro de la vida. Gloriosa y preciosa es la palabra del Señor. Toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza sean siempre para Dios. Bendito y precioso es nuestro Dios. Espíritu.